Bienvenidos al primer vídeo de este quinto proyecto que titularemos El suspiro del moro. Comenzamos en él con un nuevo tema en el que vamos a estudiar cuáles son las características de la península ibérica durante la Edad Media. Y en concreto, en esta unidad vamos a trabajar un tema que creo que os va a encantar. Se trata de Al-Ándalus. Comenzamos aquí con el índice que sigue la estructura de siempre. En primer lugar, vamos a hacernos una idea de lo que vamos a aprender para después pasar a tener una visión general de la evolución histórica y terminar, como en todos los temas, con el estudio de la economía, la sociedad, la cultura y el arte. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En este vídeo y en los siguientes vamos a conocer la evolución política de Al-Ándalus desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Durante casi 800 años, desde el 711 hasta 1492, los musulmanes van a controlar la península ibérica casi al completo. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta unidad? Pues vamos a aprender qué pasó en la península ibérica después de la caída del Imperio Romano, cómo fueron las conquistas musulmanas y la vida en Al-Ándalus bajo los musulmanes. Pero antes de dar comienzo a nuestro vídeo vamos a refrescar un poquito algunas de las principales características del Islam en la Edad Media que habíamos visto en el segundo proyecto que trabajasteis de maravilla, os acordaréis de todas. Bien, ¿recuerdas quién es este hombre? ¿Sabes cuál puede ser su relación con Al-Ándalus? ¿Podrías decirme dónde nos encontramos aquí y aquí? Y una última curiosidad. ¿Sabemos lo que significa esta imagen? Pues significa que en Al-Ándalus coexistieron durante siglos y de una forma relativamente pacífica tres culturas totalmente diferentes: la cristiana, la judía y la musulmana. Esta imagen en concreto no pertenece ni a la época ni siquiera a España. Es una imagen simplemente de los símbolos del cristianismo, el judaísmo y el islam. Pertenece a una calle de Haifa, que está en Israel, que es una ciudad en concreto modelo de la tolerancia entre cristianos, judíos y musulmanes, puesto que celebran juntos Navidad, Hanukkah y el nacimiento del profeta sin ningún tipo de problema. Bueno, pues con estas preguntas ya estamos preparados para dar comienzo a este nuevo tema. El desarrollo histórico podemos dividirlo en 6 apartados: la conquista musulmana, el emirato dependiente, el emirato independiente, el califato de Córdoba, los reinos de Taifas y el reino nazarí de Granada. En este primer vídeo vamos a trabajar los 3 primeros puntos y en concreto comenzaremos con la conquista musulmana. Tenemos que saber primero que Al-Ándalus se asienta sobre las ruinas del reino visigodo. Si recordáis, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, las tribus germánicas van a invadir su territorio occidental. Y en la península ibérica, en el sur de Francia y en otras zonas europeas van a asentarse los visigodos. Este pueblo va a permanecer durante varios siglos en la península para convertirse en un reino hegemónico hasta el siglo VIII. ¿Qué ocurrió a comienzos del siglo VIII? Pues en el 711 va a hacer su entrada en la península el Islam. ¿Y cómo lo hace? Recordemos que el Islam durante los siglos 7, 8, etc. se está expandiendo por el norte de África. Y es a comienzos del siglo VIII cuando se propone dar un salto a la península. Este año, el año 711, el califato omeya de Damasco enviará un ejército musulmán compuesto por árabes y bereberes. Los bereberes eran tribus que pertenecían al norte de África y que estará dirigido por Tariq Ben Ziyad para cruzar el estrecho de Gibraltar. Por si no lo sabéis, el nombre de Gibraltar viene del árabe y significa la montaña de Tariq, en alusión al lugar en el que este desembarcó con las tropas para conquistar la península. Estas tropas musulmanas se van a enfrentar al reino visigodo en una batalla decisiva, la batalla de Guadalete, en la que el rey visigodo Don Rodrigo perderá la vida y con él el reino visigodo se derrumbará.
A partir de ahí, los musulmanes lograron, mediante pactos y conquistas, dominar casi todo el territorio peninsular. Pero, ¿cuáles fueron las causas de esta facilidad con la que los musulmanes conquistaron la península ibérica? Bien, la primera de ellas es que el reino visigodo no estaba cohesionado, y es que el reino visigodo se encontraba metido de lleno en una guerra civil en lucha por el trono. Esta guerra civil va a darse entre el actual rey, don Rodrigo, y los hijos del rey anterior, Bitiza, que había muerto en el año 710. Otra de las causas de la caída del reino visigodo es, como ya hemos visto en vídeos anteriores, la ferocidad con la que luchaban los musulmanes. Una ferocidad que nacía del hecho de que ellos pensaban que estaban luchando por Alá. Y por último, otra de las causas de la rápida caída de este reino visigodo fue el hecho de que los musulmanes llegaron a pactos con la población local, permitiéndoles conservar el culto de la religión cristiana y la religión judía si ellos no se oponían a la conquista. Todas estas características hicieron que en apenas 5 años los musulmanes que entraron en la península conquistasen prácticamente su totalidad e instauraron un gobierno propio y a ese territorio lo llamaron Al-Ándalus. ¿Cuándo fue frenado este avance musulmán? Pues como hemos visto, los musulmanes en 5 años apenas obtuvieron derrotas, pero ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo consiguieron derrotarles? En 2 batallas fundamentalmente. La primera de ellas va a ser la batalla de Covadonga, una batalla que nos sonará, que va a ser mitificada por todos los españoles, pues se considera el comienzo de la llamada Reconquista cristiana. Esta batalla de Covadonga, ¿dónde se llevó a cabo? En el reino Astur. ¿Con qué personaje vamos a tener a la cabeza? A don Pelayo. Tanto la batalla como el personaje las estudiaremos en profundidad más adelante. La batalla de Covadonga, únicamente decir que tiene lugar en el 722, año muy importante, en Asturias, y que hace que el reino Astur impida que los musulmanes conquisten el norte de la península. Bien, ¿y cuándo se pone fin a la conquista musulmana en Europa? Pues también lo hemos visto. En la unidad del Imperio Carolingio, si recordáis, hablamos de que en el año 732 tiene lugar una batalla radicalmente decisiva para el futuro de Europa, y es la batalla de Poitiers. Una batalla en la cual el reino franco frena el avance musulmán en su propio territorio e impide que los musulmanes se extiendan por toda Europa y acaben con la civilización europea occidental. Bien, una vez que se ha puesto fin a la conquista de la península ibérica y que se ha establecido en ella un reino llamado Al-Ándalus, ¿cuál es el papel de ese reino dentro de este amplio y gigantesco mundo musulmán? Al-Ándalus se convirtió en un primer momento en un emirato, es decir, una provincia dependiente del califato omeya de Damasco. ¿Quién gobernaba en un emirato? Pues el gobierno recaía en un emir, que actuaba en nombre del califa omeya, es decir, que el califa de Damasco iba a seguir estando a la cabeza de todo el mundo musulmán, tanto en el plano político como en el religioso. Y el emir va a ser un representante suyo en un nuevo territorio conquistado, el que llamamos Al-Ándalus. La capital de ese emirato se establecerá en Córdoba. El territorio conquistado por los musulmanes fue repartido entre los bereberes y los árabes, y esto dio lugar a que en esta etapa fueran frecuentes las rebeliones bereberes, debidas sobre todo a los descontentos por el desigual reparto de las tierras que hacía que la élite árabe se quedara con las mejores tierras y dejaba para los soldados bereberes en la mayoría de las ocasiones las tierras más complicadas, las tierras fronterizas que, si recordáis, ya denominábamos marcas. Pero a mediados del siglo VIII ocurrió un hecho en el mundo musulmán que lo cambió todo. El dominio de la familia omeya sobre ese extenso mundo musulmán va a llegar a su fin debido a los enfrentamientos con otra familia, la de los abasíes.
y eso va a hacer que el destino de Al-Ándalus vaya a cambiar para siempre. Si recordáis, la familia Omeya fue asesinada por los abasíes, que instauraron un nuevo califato que era el califato abasí. Cambiaron la capital del imperio musulmán de Damasco a Bagdad, que es la antigua capital la actual capital de Irak, y perdieron el control de muchos territorios del imperio musulmán. Aquí comienza una historia de leyenda que hará que el destino de Al-Ándalus cambie para siempre. Porque si recordáis, cuando hablábamos de esto en el tema del Islam, decíamos que uno de los miembros de la familia Omeya pudo escapar y librarse del asesinato de su familia para luego huir al desierto y cruzarlo hasta llegar a Al-Ándalus. Y este personaje va a ser Abderramán I. Como decíamos, Abderramán escapó de la matanza de su familia y una vez en Córdoba, las familias nobles andalusíes que aún mantenían su fidelidad a los Omeya lo apoyaron para que se hiciera con el poder. Así pues, Abderramán en el año 756 instauró en Córdoba un emirato independiente políticamente, aunque en el territorio religioso aún seguía dependiendo de Bagdad y en concreto del califa abasí. Con Abderramán, Córdoba se va a convertir de repente en la ciudad principal de un reino musulmán independiente. Córdoba se convertirá en una de las ciudades más prósperas de todo el mundo. Va a ser una ciudad en la que se van a mezclar poetas, literatos, científicos y artistas, y la van a convertir en la capital no solo política, también cultural y social del mundo islámico occidental. A pesar de su rivalidad con Bagdad, Córdoba y Al-Ándalus se van a consolidar entre los siglos 8 y 9 como uno de los reinos más prósperos tanto económica como políticamente de todo el mundo. A Abderramán I le debemos, por ejemplo, uno de los grandes monumentos de todo el mundo islámico, que va a ser la Mezquita de Córdoba, una de las mayores maravillas arquitectónicas de todo el mundo islámico. Todo esto hace que Al-Ándalus tenga unas condiciones para convertirse en un reino ya plenamente, no solamente política, sino religiosamente independiente, lo que veremos en el próximo vídeo que ocurrió a comienzos del siglo X.